Listo. Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a empezar este tiempo. Espero todos se encuentren muy bien. En esta mañana quiero darle el paso a mi querido pastor Luisito para que empiece. Adelante, mi querido pastor. Amén. Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Hoy en esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Amado Señor, te doy las gracias, Padre, por este tiempo que vamos a tener, por este día de sol que tú nos has regalado para poder cantar, alabar tu nombre, Señor, y igual escuchar tu palabra hoy en este día. Te clamamos, Padre, que nos enseñes y permitas que podamos aprender de ti todo lo que quieres enseñarnos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor y por tu perdón, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido. Perdónanos si hemos cometido falta contra ti, Señor. Hoy nos queremos poner a cuentas ante ti para estar siempre juntos contigo, Señor. Te alabamos, te adoramos, que en este día se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que abramos el libro de los Salmos, capítulo 96. Su palabra dice cántico de alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Hoy nos hemos reunido, familias, hoy nos hemos reunido, hermanos. Este día es del Señor, como dice su palabra, que toda la alabanza, toda la gloria sea para Él. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana, pues, vamos a empezar, mis queridos hermanos, algo diferente, ya que no tengo ahorita audio. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Vamos a ir directo a lo que es la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, cerremos los ojitos. Amado Padre, te damos las gracias por esta mañana, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En esta mañana, Padre, estoy orando por los diezmos, por las ofrendas, para que tú, Señor, seas el que seas bendiciendo a cada persona que no tiene trabajo, al que en este momento, mi Dios, quizás está necesitado. Tú sé el proveedor. La palabra dice que tú das de comer a los pajaritos que no siembran, ni ciegan, Señor. Dice que mucho más tú vas a bendecir a tus hijos, que no habrá un hijo desamparado ni que mendigue pan. Por eso oramos para que tú en esta mañana puedas tú ser el que sea supliendo cada una de las necesidades de mis hermanos. Tú conoces, Señor, cada uno de ellos, cómo están viviendo, qué necesitan, Señor. Quizás hay hermanos que necesitan vestimenta. Te pido que seas bendiciendo con vestimenta. Quizás hay algunos hermanos que necesitan quizás un alimento. Te pido, Padre, que seas tú dando ese alimento.
y los que no tienen trabajo de la misma manera. Que tú puedas abrir esas fuentes de trabajo, que tu Padre puedas también suplir, Señor, y poner ese favor y esa gracia en aquellos hermanos que tienen los negocios también. Y esa gracia para que entren y consuman sus productos. Y así, Padre, poder honrarte también como que a ti te pertenece. Gracias, mi Dios, te damos. Y en esta mañana queremos descansar, mi Dios, en su presencia. Que usted sea bendiciendo, Señor, sus manos, mi Dios, su trabajo. Y también de paso oramos por la palabra, que en esta mañana vamos a escucharla y vamos a meditar, Señor, en tu palabra. Gracias, mi Dios, te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis queridos hermanos. En esta mañana quiero que usted prepare, se tome asiento, prepare su corazón, prepare también su palabra. Como les digo, pidiéndoles mil disculpas, no tengo audio en esta mañana y vamos a ir directamente a lo que es la palabra del Señor. Estábamos hablando hace semanas anteriores sobre la importancia de que Jesús esté en nuestra barca. Y hablábamos de algunas cosas importantísimas y estábamos viendo, ¿no? Y quizás hay algunos hermanos que se conectan por primera vez. Vamos a recapitular un poquito sobre lo que estábamos hablando y esto era justamente en el Evangelio de Marcos. Abra por favor el Evangelio de Marcos. Y vamos a leerle capítulo 4, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo desde el 35 hasta el 41. Cuando ya lo tenga, me dice amén. Marcos, capítulo 4, versículo desde el 35 al 41. La palabra del Señor nos decía de esta manera. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se ahogaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que parecemos? Levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar, cállate y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían los unos a los otros, ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar los obedecen. Y bueno, estábamos desglosando este versículo y hablamos de todo, ¿no? Hablamos sobre la importancia de que Jesús esté caminando con nosotros, la importancia de invitarle a Jesús en todo nuestro caminar de la vida, en nuestros sueños, en nuestros proyectos, en lo que usted haga, que usted le invite en su matrimonio. Como jóvenes, que los jóvenes invitemos a Jesús a caminar en esta juventud, ¿no? Que siempre vamos a ser atraídos del mundo. Pero qué importante que era que Jesús camine con nosotros durante el tiempo que Dios nos permita vivir. También hablábamos de que si Jesús no estaba en nuestra barca, si Jesús no estaba caminando con nosotros en el mar de esta vida, posiblemente nuestra vida se iba a hundir. Y hablábamos la importancia de que en el tiempo más difícil de la vida, los discípulos fueron donde Jesús y clamaron, le dijeron, Señor, ayúdanos que nos ahogamos. Y también aplicábamos a la vida de nosotros justamente eso, de que en el momento más difícil de la vida de uno tiene que ir donde el Señor, uno tiene que clamar al Señor, uno tiene que ir a buscar de aquel que nos conoce bien, de aquel que nos creó y sabe lo que estamos viviendo.
Entonces era muy importante de que nosotros podamos buscarle al Señor en el tiempo más difícil de su vida. Yo no sé qué es lo que usted está pasando. Puede ser que usted esté pasando quizás una tormenta en el matrimonio. Quizás no haya esperanza en el matrimonio. Quizás usted como padre, usted está viendo que sus hijos día tras día quizás se están perdiendo. Quizás esa es su tormenta. Ese es el viento que está moviendo su vida. Y qué importante que era de que nosotros podamos ir donde el Señor y clamarle a Él. Así como los discípulos se acercaron y dijeron, ¿no ves que estamos pereciendo? Y esa es nuestra oración de decir, Señor, estoy afligido, estoy triste, estoy desfalleciendo, Señor. Necesito tu ayuda. Hablábamos sobre ese asunto también las semanas pasadas. Pero nos quedamos en un tiempo también, y sí, también hablábamos sobre el de tener fe, ¿sí? Que nuestra fe no desmaye, que nuestra fe siempre esté con el Señor. Sabiendo que hoy no podemos ver, pero si nuestra fe está en el Señor Jesucristo, vamos a poder ver ese milagro. Por eso el Señor les decía, hombres de poca fe, y hablábamos de que al Señor le gusta que nosotros seamos hombres de fe, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de esas olas que nos estén pegando, nos estén golpeando, que tengamos fe en el Señor. Y nos quedaba el último versículo, y este tema es importantísimo. El último versículo dice, entonces terminaron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar nos obedecen. Y es que en esta mañana vamos a hablar sobre quién era ese hombre que estaba en la barca. Hay muchas personas que no saben quién es Jesús. Hay muchas personas que a Jesús le toman como un buen profeta, le toman como un buen hombre. Hay muchas personas que no saben en realidad quién es el Hijo de Dios, quién es Jesús. Y dejé una pregunta suelta, una pregunta que usted tenía que meditar durante la semana. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Es solamente un hombre común y corriente? ¿Un hombre que vino a dar un ejemplo? ¿Es un profeta nomás? ¿O es el Hijo de Dios? El Mesías prometido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aquel que antes que naciese, Él ya me conoció, y antes que saliera del vientre de mi madre, Él ya me santificó. ¿Quién es ese Jesús? A lo largo de la historia, nosotros podemos ver que mucha gente busca a un Dios que puedan salvarle. En este mundo hay religiones, pero nos cansaríamos de nosotros contar cuántas religiones hay. Y cada religión dice que todos los caminos les llevan a Dios. Cada una de las religiones, porque cada uno tiene su propio Dios. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, que todos los fundadores de aquellas religiones, ninguno se atrevió a decir que ellos eran los salvadores de este mundo. Ninguno de los fundadores de esas religiones dijeron que ellos podían perdonar pecados. El único que pudo decir que él podía perdonar pecados, que él podía salvar, se llama Jesús. Por ejemplo, si nosotros hablamos del Islam, hay un fundador que se llama Mahoma. Él enseñó que para recibir el perdón de los pecados, uno necesitaba pedirlo sinceramente. Y si Alá, el Dios del Islam, quería escucharle, ¿sí?, que no era tan seguro, decía él, puede hacer que él puede concederlos el perdón. Eso decía Mahoma. Buda
también dijo estas palabras. Buda dijo, él enseñó que los pecados no se pueden perdonar. Lo que uno tenía que hacer era encontrarse en una vida espiritual iluminada. Y posiblemente, en medio de eso, podía encontrar paz. También Buda dijo antes de morir que busquen la verdad. ¿Se da cuenta? Eso dijo Buda. Busquen la verdad antes que muriera. También Confucio dijo estas palabras. Déjenme decirles que yo no soy el camino. Eso dijo Confucio. También una de las cosas que puedo aquí ver es que el único que se atrevió a decir que en él tendrían salvación, que él podría otorgarnos el perdón, era el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, el que no nació de María para acá, el que era preexistente desde el principio, el que estaba presente desde la creación del mundo. Mis queridos, solo Jesús en Juan 14:6 dijo estas palabras. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Buda no dijo eso, Mahoma no dijo eso, Confucio no dijo eso, pero el Hijo de Dios sí, porque Él es Dios, porque Él existe, existía, existe y existirá por la eternidad. También en Juan 8:36 dijo el Señor, si el Hijo los libertare, ¿qué dijo? Seréis verdaderamente libres. Solamente el Hijo de Dios se atrevió a decir estas palabras. Él se identificó como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que iba a traer liberación al pueblo. Hace más de 750 años, un profeta llamado Isaías ya lo dijo. 750 años antes que naciese Jesús. Quiero que me acompañen en esta mañana, mis queridos hermanos, a ese capítulo. Quiero que vean quién es Jesús. Los discípulos parados en la barca, dijo, ¿quién es este hombre? ¿Quién es él, el que aún los vientos le obedecen? Aún el mar se pone quieto. ¿Quién es este hombre? Hoy en esta mañana usted va a aprender. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es el Hijo de Dios? Para que si usted pensaba que solamente era un profeta, un buen hombre que vino a dar buenos ejemplos, usted pueda ver de veras quién es. El título de esta mañana es, ¿quién es Jesús? Que aún los mares y los vientos le obedecen. Ese es el título de esta mañana. ¿Quién es Jesús? Que hasta los mares y los vientos le obedecen. 750 años atrás, el profeta Isaías, uno de los hombres catalogados como el príncipe de los profetas, uno de los profetas mayores, no por las edades, sino por el contenido del libro de profecía que contiene. Este profeta fue iluminado por el Señor, inspirado por el Señor, hablado por el Espíritu Santo de Dios. 750 años dijo estas palabras. Vámonos por favor a Isaías. Isaías, vamos a ver quién es Jesús. Isaías, capítulo 9, versículo desde el 6 hasta el 7. Cuando ya lo tenga, me dice amén. Yo les pido que abran la Biblia, por favor. Todos los domingos. Usted siempre tiene que acostumbrarse a traer la Biblia. Esa palabra inspirada por Dios. Esa palabra que es irrefutable. Esa palabra que se escribió hace más de 1500 años por más de 40 autores en distintas épocas. Esa palabra que no tiene contradicciones. El manual de la vida del hombre.
Esa palabra usted tiene que traerle cada domingo, mis queridos hermanos. ¿Sí? Acostúmbrese a traer. ¿Sí? Acostúmbrese a traer esa palabra. Entonces, Isaías, capítulo 9, versículo desde el 6 hasta el 7. Esta profecía que dijo el profeta Isaías. Mire lo que nos dice. Porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos nombres vamos a ir viendo. No vamos a alcanzar hoy día todo, pero le invito a que no se pierda porque quiero que usted conozca en este año. Mi anhelo es que usted conozca no al pastor, mi anhelo es que usted conozca al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, estos títulos lo puso. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire lo que dice en el 7. Lo dilató su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué el mundo tiene una trascendencia espectacular? Jesucristo trasciende en la historia. Todo el tiempo, desde que yo me acuerdo, se ha hablado sobre este asunto. Antes de Cristo y después de Cristo. No dice antes de Buda y después de Buda. No dice antes de Mahoma y después de Mahoma. Aunque todas esas religiones se oponen al cristianismo, hay una historia y trasciende muy bien. Usted ve una película cuando usted está viendo Rambo, ¿no? ¿Se ha visto? Usted está viendo ahí y dice, antes de Cristo o después de Cristo. Salen hasta en las películas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y trasciende eso, ¿no? Pero Isaías, hace 750 años atrás, él comienza a profetizar lo que se iba a cumplir. Ya comienza a decir quién iba a venir. ¿Y por qué es que Isaías comienza, en qué tiempo Isaías comienza a profetizar esto? En el tiempo, escúcheme bien, quiero que me ponga mucha atención en esto. Isaías comienza a hablar en el tiempo donde que el pueblo hebreo estaba tan alejado de Dios. El pueblo hebreo no escuchaba la voz de Dios. Sabía, ya venían viendo el poder de Dios, de cómo Dios abrió el mar, de cómo Dios detuvo la luna, de cómo Dios detuvo el sol. O sea, ya vieron cómo Dios les acompañaba en medio de la columna de fuego. Ellos vieron milagros y prodigios, ellos vieron cómo caía maná del cielo. Pero lamentablemente, este pueblo que había sido elegido por Dios era desobediente. Este pueblo una y otra vez caía en pecado, caía en la idolatría, caía en la inmoralidad. Y este pueblo estaba cautivo por el pueblo asiria, el pueblo babilonio. Este pueblo siempre era llevado a esclavitud, pero no por lo que Dios es malo. El pueblo siempre caía en esclavitud porque era desobediente a Dios. Y no había esperanza para ese pueblo. Y qué tenaz de saber de que Dios, en la misericordia, le comienza a revelar algo nuevo a Isaías. Que iba a venir un libertador que les iba a librar ¿de qué? De toda esa opresión. Pero no hablaba de algo natural. Y es que el Señor lo primero que quiere hacer es liberarnos de esa opresión espiritual que tenemos. Si el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, vivía en un tiempo de idolatría, el Señor quería liberarles de esa idolatría. ¿Por qué? Porque sabía que los dioses que ellos tenían eran dioses no manejados por el Dios verdadero, sino eran manejados por esos dioses
que antiguamente hablábamos falsos. De esos dioses que atrás de ellos el que opera es el diablo. Y el diablo es el que siempre quiere oprimirlos. Entonces ese pueblo vivía en esclavitud. Vivía en esa esclavitud, eran servidores de otros imperios. Usted me diga, pastor, pero ¿y eso qué tiene que ver con este tiempo? Y es que el mundo no ha cambiado, mis queridos. El mundo sigue siendo igual. Dios permite muchas cosas que vivan, pero el hombre no hace caso a la voz de Dios. Una y otra vez se vuelve a la rebeldía. Una y otra vez vuelve al pecado. Ven los milagros de Dios. Ven cómo Dios ha liberado al drogadicto, al alcohólico, al fornicario, al adúltero. Ven cómo Dios te ha liberado a aquellos que eran posesionados por espíritus inmundos, pero aún así no quieren escuchar la voz de Dios. Aún así siguen atrás de los afanes de este mundo. Y la paga del pecado que dice que causa muerte. Sigue la gente siendo amigo del mundo y se constituye siendo enemigo de Dios. No hace caso la gente. Ha habido gente que se ha salvado de este coronavirus y se ha quedado solamente con el milagro. No se han quedado con el hacedor de milagros. Esa gente también existía en el antiguo, 750 años atrás. Cuando estaban mal, clamaban y decían, Dios, ayúdame. Pero pasaba esa temporada, otra vez regresaban a lo mismo. Y en esta generación es de la misma manera. Cuando la gente está mal, cuando la gente está a punto de morir, ahí fue y se acerca al Señor. Cuando la gente está mal en alguna situación de su vida, se acerca al Señor. Pero ¿saben qué es lo malo? Lo malo no es acercarse a Dios, porque los discípulos se acercaron cuando estaban las olas golpeándole, cuando el mar quería hundirlo, se acercaron. Es bueno. El hombre sí es bueno, tiene que buscar a Dios en el tiempo difícil. Pero lo malo es cuando pasa esa tormenta, se olvidan del Dios. Cuando pasa esa tormenta, se olvidan del creador de sus vidas, del guiador de sus vidas. Eso es lo malo. Y eso es lo que pasaba también en esa época. Pero en esa época donde que no había esperanza, donde que el pueblo estaba cautivo, conquistado por el pueblo de Asiria, ahí fue cuando Dios comienza a hablarle al profeta Isaías. Y comienza a darle esperanza. En medio de un mundo oscuro, Dios comienza a darles luz. En medio de un pueblo que estaba esclavizado, Dios tenía el anhelo de libertarles, de liberarles de donde que ellos estaban viviendo. Y comienza a anunciar, y aquel que les iba a liberar, y aquel que les iba a salvar, y aquel que les iba a dar esperanza, y aquel que les iba a restaurar, y aquel que les iba a dar un propósito. ¿Se da cuenta? El hombre que Dios puso en la boca de Isaías que estaba profetizando, no era un hombre común y corriente. Este hombre que iba a nacer era un hombre que iba a salir desde el mismísimo cielo. No desde María para acá, no salía del vientre de María, venía desde el mismísimo cielo. ¿Esto en dónde se cumple, mis queridos hermanos? ¿En dónde se cumplió todo esto? 750 años había profetizado Isaías. Pasan los 750 años y llega unos 400 años de oscuridad, de silencio de Dios, antes de que viniera Jesús. ¿Y eso en dónde lo encontramos? Vámonos a Lucas. Lucas 1, 26, 35. Para que usted vea cómo se cumplió. Lucas, capítulo 1, versículo 26, 35.
¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Parece que se colgó el sistema. ¿Sí? Ok, mil disculpas. Ok. Lucas, capítulo 1, versículo 26-35. Ok. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mire cuándo se cumplió. 750 años después. En el 6º mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que le saludaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, que dice ahí, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 700 años, mis queridos hermanos, después se da el cumplimiento. Como un buen profeta, Isaías habló lo que Dios le dijo. Y ahí fue la historia donde que este ángel se presenta donde María y comienza a anunciar y comienza a decirle que de ella nacerá un ser, que este ser no será común y corriente, este ser será divino, este ser es Dios y también será hombre, 100% Dios, 100% hombre, dos naturalezas. Como hombre, mis queridos hermanos, él tuvo sueño y por eso estaba durmiendo en la barca. Como hombre, él tenía hambre y por eso también tuvo que comer. Como hombre, mis queridos hermanos, algunos momentos se angustió y por eso tuvo que ir al Padre y por eso tuvo también que hallar fortaleza en el Padre. Pero como Dios, él también liberó a los endemoniados. Como Dios perdonó los pecados de los adúlteros. Como Dios levantó a los muertos. Como Dios dio vista a los ciegos. Como Dios dio salud a los cojos. Y como Dios fue el que liberó de endemoniados, de espíritus inmundos. Como Dios, se da cuenta, 100% hombre, 100% Dios. Entonces se da el cumplimiento, mis queridos hermanos. Y ahí nos damos cuenta que Jesús no es como Buda, que Jesús no es como Mahoma, que Jesús no es como Confucio. Jesús es un ser divino, bajado desde los cielos, venido desde los cielos. La palabra del Señor nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió, y para enviar tuvo que estar en algún lugar. Entonces Jesús es preexistente, un Jesús donde que Él no es que vino desde María para acá, sino Jesús nació desde el principio, estaba desde el principio, desde ahí estaba Jesús, creando el universo, formando al hombre, formando las montañas, formando las estrellas, formando todo. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús es Dios desde el principio. Jesús estaba con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Señor.
¿Se da cuenta? 3 personas en un solo Dios. Mire, es admirable. Entonces Jesús no es cualquier profeta como algunos dicen. Jesús no es un hombre que vino a dar un buen ejemplo, aunque vino a hacer eso, aunque es un profeta también. Una de las dignidades que se caracteriza, eso ya hablaremos de otro tema. Pero Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías prometido. ¡Wow! Vaya a Mateo 1, 18, 23 para que usted tenga un poquito más de claridad. Mateo, capítulo 1, versículo 18, 23, para que siga conociendo quién es Jesús, para que usted no lo tenga como un hombre común y corriente, como muchas personas lo dicen. Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 23. Mire, dice de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo a José: ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí. Dice: hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, qué espectacular. Ni siquiera los padres le pusieron el nombre a Jesús. El nombre lo puso el mismísimo Padre. Los padres de Jesús terrenales, como María, no le pusieron ese nombre. Ese nombre fue puesto por el Padre Celestial, el Padre de Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Se da cuenta? Ahora, usted me dirá: ¿qué significa el nombre Jesús? ¿Qué significado tiene Jesús, Cristo, Jesucristo? Hay un gran significado y quiero que aprenda en esta mañana. Quiero que usted aprenda en esta mañana. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús que los vientos le escuchan? Que el mar se detiene. ¿Quién es Jesús? Mire, Jesús en el hebreo se pronuncia Yeshua, que quiere decir el Salvador. Para que los que están anotando por el tiempo. Jesús en el hebreo es Yeshua. Yeshua, que quiere decir el Salvador. Esto está escrito en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21. Anótelo por ahí. Entonces, Jesús significa Salvador. ¿Qué significa Cristo? Wow, ¿qué significa Cristo? Cristo significa el ungido para una tarea específica. Anote, ya vamos a leer estos versículos. Anote, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Guárdelo ahí, ya vamos a leerlo. ¿Y qué significa Jesucristo? Esta es la combinación de dos palabras: Jesús y Cristo. Jesucristo. Entonces, ¿qué significa? Una persona elegida por Dios para salvar a su pueblo. Esto está en Romanos 3, 21, 24.
Como quiero que aprenda, porque sé que usted después no lo va a leer, quiero que aprenda este significado de quién es Jesús. Jesús en el hebreo, Yeshua, significa Salvador. Vamos a Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 20 al 21. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ok, mire. El significado de Jesús es Salvador. Mateo, capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice la palabra del Señor. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. El significado de Jesús es el Salvador. Él iba a salvar al mundo. Y en Mateo, si nosotros vemos, nos adelantamos un poquito más. En Mateo, capítulo 1, versículo 18, mire lo que dice. Lea desde el 18 para adelante. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando despojada de María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque dice ahí, porque él salvará, ¿qué cosa? A su pueblo. Entonces Jesús es el Salvador del mundo. ¿Se da cuenta? Cuando usted diga la palabra Jesús, usted está diciendo el Salvador. ¿El Salvador de qué? El Salvador. Cuando digo el mundo, no hablo el Salvador de las montañas, de las hierbas, de la piedra, no. Estoy hablando del Salvador de las personas, de los hombres. El internet. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan bien? Ok. Sigamos, ya vamos a irle terminando porque no tengo una buena conexión. Pero mis queridos hermanos, Jesús significa Salvador. ¿Salvador de qué? De las personas. Porque lamentablemente las personas, por la desobediencia y por el amor a este mundo, siempre están atrás de los placeres de este mundo. Y todas las personas que van atrás de los placeres de este mundo, lamentablemente, el día que mueran, si no tienen a Jesucristo en su corazón, si no viven como Cristo nos manda a vivirlo, lamentablemente esta persona está condenada para irse al infierno. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ni el ser buenos nos va a llevar a los cielos. Es que, pastor, yo ayudo a los pobres. Es que, pastor, yo no mato a nadie. Es que, pastor, yo hago buenas cosas. Dice que la salvación no es por obras, sino por la misericordia y por la gracia y el amor de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, mis queridos hermanos, Jesús es el Salvador de nuestras vidas. No hay otro como Jesús. Jesús es el único que nos puede salvar. No le va a salvar Mahoma, no le va a salvar Confucio, no le va a salvar Buda. No, porque ellos no son los salvadores del mundo. Ellos murieron y siguen muertos en la tumba.
siguen en la tumba, siguen ellos enterrados. Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Y Él hoy está en la diestra del Dios Padre, está a la derecha, intercediendo por usted y por mí. El Señor es el único que nos va a salvar, mis queridos hermanos. Mis queridos, Jesús, cuando usted diga Jesús, está diciendo Jesús es el Salvador. Solo Él nos puede salvar. Él salvará, que dice, a su pueblo. Él es el que va a salvar a su pueblo. Él nos va a salvar a nosotros por la gracia y la misericordia y el gran amor de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces no hay en otro salvación, no podemos encontrar en otro salvación. Solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Porque hay un solo nombre dado a los hombres. Y ese nombre es Jesús. En Jesús, mi hermano. ¿Por qué se va atrás de los placeres de este mundo pensando que este mundo le va a dar la felicidad? ¿Por qué se va atrás de las personas pensando que esa persona va a ser su salvador? El único que nos puede salvar. Mi amado hermano, Jesús vino hace más de 2000 años atrás. Vino para darle salvación, vino para darme salvación. No es un hombre común y corriente como aquellas sectas hablan. No es un hombre así nomás. Este hombre que hizo parar los cielos, que hizo parar los vientos. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Él es el Cristo. Vamos a ver el significado de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Significa el ungido para una tarea especial. Cuando usted diga Cristo, está diciendo el ungido para una tarea específica. Mire Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados. Abra la Biblia, quiero que lea esto porque esto es importantísimo. Esto es la misión que Jesús vino a hacerle como ungido, como Cristo, el Mesías, el ungido. Mire lo que vino a hacer Jesús. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre que dice, preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado entre los postreros tiempos por amor a vosotros. La misión de Jesús, mis queridos, era de libertar al pueblo que estaba cautivo. Pero lamentablemente el pueblo, ya en el Nuevo Testamento, el pueblo judío quería un libertador, quería al Mesías, pero el pueblo quería la liberación natural, porque ellos estaban esclavizados por el imperio romano. Ellos querían que los liberen de eso. Pero Jesús fue mucho más allá. Jesús quería libertarles del pecado que les estaba matando. Quería libertarles de la esclavitud de los demonios. Quería libertarles de esa esclavitud de la codicia,
de lo natural. Quería libertarles de aquella cosa que les iba a llevar al infierno, de sus pecados. Y por eso tuvo que ir a la cruz. Tuvo que ir a la cruz para que derrame hasta la última gota de la sangre, para que esa sangre preciosa derramada en la cruz limpie sus pecados, limpie mis pecados. Esa era la misión, como Cristo el ungido, con esta misión específica, tuvo que venir a esta tierra, porque ni siquiera los sacrificios del pueblo hebreo con animales ya no alcanzaba, porque el sacrificio de los animales solamente era para cubrir los pecados y tenían que hacerlo una y otra vez. Pero el sacrificio de Jesús era una sola vez y para siempre. Y esa sangre derramada en la cruz no era para cubrir los pecados, era para perdonar los pecados, era para limpiar sus pecados. Y esa limpieza nos da esa autoridad que el día que usted muera, el día que yo muera, podamos entrar a los cielos, podamos tener la vida eterna. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se da cuenta? Ese es aquel Jesús que estaba en la barca. Ese es ese Mesías. Por eso es que los mares le hicieron caso, los vientos se detuvieron, porque el que estaba parado ahí y el que está ahora no es un hombre común y corriente. Vaya enterándose, mi hermano, que el que le está llamando en este momento es Dios, es el Hijo de Dios, el que le quiere dar salvación. ¿Quién es este hombre que estaba parado en esta barca? Dijeron ellos. ¿Quién es él que hasta los mares y los vientos le obedecen? ¿Quién es él? Ahora sí entiende. Ahora sí sabe. ¿Quién es Jesús? Cuando usted dice Jesús, dice Salvador de mi vida. Cuando usted dice Cristo, el que pagó, el que vino a hacer esa misión en la cruz por mí. Ahora, ¿qué significa Jesucristo? ¿Qué significa? Y con esto vamos a terminar. Lamentablemente la conexión del internet no está y el tiempo también ya me llegó. Y si le doy más palabras se va a traumar. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿qué significa Jesucristo? Jesucristo es la combinación de dos palabras. La palabra Jesús y la palabra Cristo. Unida las dos palabras es Jesucristo, que significa elegido para salvar a su pueblo. Escuche bien, Jesucristo es elegido para salvar a su pueblo. ¿Esto en dónde está? En Romanos capítulo 3, regrésese un poquito. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Romanos capítulo 3, del 21 al 24. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3. Vaya anotando. Acostúmbrese a traer un esferito y un lápiz. Esfero, un resaltador para que ponga ahí. Romanos capítulo 3, versículo desde el 21 al 24. ¿Qué significa Jesucristo? Ya le dije, ¿no? ¿Qué significaba elegido por Dios para salvar a su pueblo? Mire lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¡Wow! La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Eso se llama el significado de Jesucristo. Persona elegida por Dios para salvar a su pueblo. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y por eso nosotros necesitamos a un Salvador. Necesitamos al Hijo de Dios. ¿Quién es este hombre que hasta los mares y el viento le obedece? ¿Se da cuenta, mi querido hermano, que el que hoy usted está aprendiendo, Él es Dios? Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Solo Él nos puede ayudar. Por eso, si regresamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6, mire lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y recién vimos solamente esto. Porque un niño nos es dado. ¿Quién era ese niño? Jesús, que ahora ya no sigue siendo niño, ya no es ese niñito que está en el pesebre, ahora es Rey de Reyes, Señor de Señores. El que le puede ayudar a liberar del alcoholismo, de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de las posesiones demoníacas, el que le puede liberar de todo eso. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Señor que tenemos. Y a Él hay que encomendarnos. Y a Él hay que ir en el tiempo más difícil de su vida. Pero es necesario que el Hijo de Dios nazca. ¿Pero en dónde tiene que nacer? En su corazón. Ahí tiene que nacer. En su corazón. Y eso vamos a ver la otra semana. Eso vamos a ver la otra semana. Hasta ahí nomás, mis queridos hermanos. Llegamos. ¿Qué es lo que usted está pasando en este tiempo? En el tiempo más difícil de su vida. ¿A dónde va a ir? Ya conociendo de lo que le hablamos en esta mañana a través de la palabra. Los discípulos, cuando estaban siendo golpeados por el viento, por el mar, fueron a Jesús. Y cuando Jesús hizo el milagro, dijeron: ¿quién es este hombre? Le dejo esto en el corazón. Solo Jesús es el que nos puede ayudar. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vamos a hablar de cada uno de esos títulos que él tuvo. Cierre los ojos, mi querido hermano. Amado Dios, te damos las gracias por esta mañana, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amado Dios, hace más de 2000 años, tus discípulos parados en la barca, atormentados por el viento, amenazados por el mar, tuvieron que correr donde ti y tuvieron que clamar por un milagro y la salvación de ellos, porque ellos iban a morir. Ese mar, ese barco se iba a hundir con esas aguas, se iba a hundir. Pero Dios le puso ahí a su hijo para que esté en su barca y ese barco no se hunda. Si Jesús está en su vida, si Jesús está en su barca, ese barco no se va a hundir. Si Jesús está en su corazón, su vida no se va a destruir. Su matrimonio no se va a acabar. Sus hijos no se van a morir. Si Jesús está en su vida, mis queridos,
El Señor le sostiene en sus manos. Invítele a Jesús. Invítele a Jesús a su vida. Que camine en sus sueños, en sus proyectos, en este mar de la vida. ¿Quién es este hombre que hasta los mares y los vientos le obedecen? ¿Quiere estar bien en la vida? ¿Quiere pasar las circunstancias más duras de la vida, pero no solo? Pues invítele a Jesús. El Señor dijo, cuando pases por las aguas, cuando pases por los mares, cuando pases por los vientos, no te vas a hundir, no te vas a ahogar, no te vas a quemar, porque Él está al cuidado de sus hijos. Confía en el Señor, confía en Dios, confía en el Hijo de Dios. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y Él hará el milagro que usted está esperando conforme a su voluntad. Gracias, Señor, te damos. No nos despedimos de tu presencia, Señor. Nos despedimos, Señor, de este lugar, pidiendo que tu presencia nos acompañe. Gracias, Señor, te damos. El Dios de milagros, el Dios de la sanación, el Dios de la restauración. Sigue siendo el mismo Rey y Dios de ayer, de hoy y de siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Les pido mil disculpas, me vine a visitarles a la casita de mis suegros y estoy por acá también, ¿sí? Entonces, pero gracias por este tiempo y gracias por darse ese tiempo de estar al lado de nosotros. Sí, déjenme hacer solamente una pausa a la grabación, espero si haya grabado. Déjenme hacer, lamentablemente no puedo transmitir por Facebook, pero déjenme grabar para después pasarle. Déjenme poner en pausa, me parece que es.